Bienvenido, bienvenida un día más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a analizar en profundidad y tras pasar nuestra inspección también en profundidad, esta empresa de fondeo que vas en real. Gracias al compañero Brett o al jefe boss Brett, el cual encontrarás en YouTube habitualmente haciendo directos. Veamos su empresa de fondeo y veamos sus condiciones para pasar a tu cuenta real con su capital. La empresa TradeFi tiene unas buenas condiciones para pasar las evaluaciones, las cuentas simuladas y finalmente acabar con únicamente una sola cuenta en real. Así que cuando te fondees con ellos, si ya eres consistentemente rentable, sería interesante tener varias cuentas a la vez, porque así, tras realizar el cuarto retiro o a partir del tercer retiro, depende de cómo operes y de cómo les gustes al personal de TradeFi, accederás a una cuenta real. Esta cuenta está limitada, capada, como máximo con un drawdown de $105.000. Me has oído bien, un drawdown real de $105.000. El número de contratos no está especificado, pero por una simple regla de 3 y más o menos por la competencia y tal, yo calculo que serán los típicos 40, 50 contratos minis y por tanto sus equivalentes en micros, que son 10 veces más. Empecemos con las evaluaciones. Como punto bueno o buenísimo, resulta que las operaciones intraday las cierra siempre TradeFi. No te dice, debes de mantener las posiciones cerradas. No. Nos dice, como te dejes alguna posición abierta en el cierre de mercado, te la cerramos. Así que o sí vas a hacer intradía. Eso está muy bien porque se te puede olvidar, se te puede colapsar, se te puede perder la conexión o lo que sea y puedes dormir tranquilo que no vas a tener que ir detrás y comprobar, como si pasa en otras empresas de fondeo, aquello de hoy la conexión no me iba fina, estará todo cerrado, porque yo en lo personal estoy un poco loco con este tema. O sea, no habrá sido ni una noche ni dos que me voy a dormir y antes de irme a dormir, con el Rhythmic empiezo ahí a comprobar las cuentas con los accesos directos que ya tengo o que me voy a las diferentes páginas web y empiezo a apretar el close forzado. Eso es un mal cuerpo y es un mal triángulo. En esta empresa no te va a pasar nunca. No es una regla eliminatoria porque ellos te garantizan que te van a cerrar las operaciones. Una cosa importante, menos, y la cual aplaudo personalmente para que el resto de empresas copien esta política. Una vez has pasado la evaluación, tienes 48 horas para activar la cuenta. Ten esto muy en cuenta si contratas las cuentas baratas Advanced. Solamente tienes 48 horas para activar tu cuenta SIM. Lo que viene a ser en otros sitios como Master o Performance Account. Aquí le llaman Funded SIM. Y por el nombre queda fácil y entendible. Estás en entorno simulado. Cuando estés en este entorno simulado, debes de operarme 10 días de trading, alcanzar el colchón, realizarle $1.000 extras y entonces podrás pedir el retiro de esos $1.000. Esto es aplicable para todas y cada una de las cuentas, da igual la cuenta que tengas. El mínimo retiro mientras estás en SIM es de $1.000. Y para solicitar el segundo, tercer y cuarto pago, vas a tener que operar 5 días como mínimo. Eso sí, nos han reducido los días de trading, pero resulta que hemos de tener esos 5 días con un mínimo de ganancias. ¿Cuál es el mínimo de ganancias que tengo que realizar a partir del primer retiro? Para la cuenta de 25K tienes que haber realizado $100. Para la de 50K, $150. Para la de 100K, $200. Y para la cuenta grande de 150K tienes que haber realizado unas ganancias de $250. No se considera día tradeado si ese día has tenido $300 de pérdida. Te comes las pérdidas y encima es día que no cuenta como día tradeado. Esta norma aplica a partir del segundo pago en adelante, hasta que estés en real.
¿Y cuándo te pasan a real? A partir del tercer pago, siendo lo normal a partir del cuarto pago, dependiendo de cómo esté funcionando tu cuenta de trading. Así pues, a partir del tercer pago, ya puedes estar esperando en tu cuenta de correo, no hay que hacer nada, que te envíen la invitación de que vas a pasar a real, o lo que ellos llaman Funded Life. Esa cuenta Funded Life, que solamente, te recuerdo, vas a tener una, te lo van a solicitar ellos. En ningún momento hay ningún botón ni nada en el dashboard, al menos a fecha de hoy, para llegar a ese punto. Ellos, el personal de TradeFi, te va a enviar un correo felicitándote porque has sido elegido para tener una cuenta Funded Life. Mientras estés en evaluación y en cuenta SIM, deberás de tener en cuenta la regla de consistencia, siendo esta de un 35%. Y en los pases directos de un 20%. En los pases directos, tal como ves en el nombre, que se llaman SIM, directamente vas al segundo paso del resto de cuentas, funciona exactamente igual. El primer pago, el segundo pago, el tercer pago, y a partir de entonces, siendo habitualmente el cuarto, tal vez recibirás ese mail de que te pasan a real. Así que básicamente la diferencia entre las cuentas Advanced, Growth o pase directo es que vas a ganar un par de meses o unos días para pasarte a real. Y en esta empresa no pasa como en otras, que puedes ir directamente a real sin haber hecho los retiros. No, debes de haber retirado al menos 3 veces para ser contemplado como trader que vas a pasar a real. Por lo tanto, no me hagas aquello de ir acumulando a lo bestia saldos en tu cuenta. Cada vez que tengas $1.000, una vez superado el colchón, retírame esos $1.000. Si has hecho más de $1.000, pues lo solicitas. También hay una tabla de retiros máximos que te la dejo aquí al lado. Para solicitar los retiros siempre son en los días de ventanas de pago, que es cada mes entre el 1 y el 4 y el 15 y el 18 cada mes. Si ya has hecho más de $1.000 y has tradeado esos mínimo de días que te exigen en tu condición, solicitas el pago, te lo aprueban y lo tendrás en tu cuenta. Una vez estás en real, hay una magnífica ventaja, que no existe nada de lo que te he explicado hasta ahora. No hay regla de consistencia, no hay regla de pérdida diaria. Sí, las cuentas baratas, no lo he dicho anteriormente, pero tienen la típica regla de que básicamente la mitad de la cuenta es tu máximo drawdown diario. Pero no pasa nada, no es eliminatorio. A la hora de contratarlo, te lo va a dejar bien claro. Si deseas o no deseas tener un riesgo máximo diario. Pero una vez estás en real, esto también desaparece. E independientemente de la cuenta que hayas contratado, siempre va a ser EOD. O dicho de otra manera, como si fuera una cuenta real. No te va a perseguir durante el día el drawdown. ¿Cuántas cuentas puedo operar en TradeFi a la vez? Un total de 7 cuentas es el máximo que puedes tradear en simulado. Y no puedes hacer aquello de me abro una LLC y puedo acumular más cuentas. No, son 7 por persona que esté dado de alta. Y como ya he dicho anteriormente, una sola cuenta en real. Y casi se me olvida. Permite tradear las noticias, no hay ningún problema, exactamente igual que con Apex. Pero hay un pero, que es el que te voy a decir yo ahora. No te malacostumbres a operarme las noticias de alto impacto. No es buen plan de trading. Algún día te va a reventar y te va a explotar en la cara. He visto auténticas locuras. Así que espero que escuches mi experiencia y dejes de operarme las noticias de alto impacto que afectan al mercado que operas habitualmente. Abajo en la descripción te dejo los códigos habituales y el enlace para formar parte de la comunidad y que yo me lleve unas perrillas. Y como no puede ser de otra manera que este canal es pequeñito, resulta ser que no tengo código propio. Por aquello de que, Armando, eres pequeñito, no vas a tener tu propio código. Necesito que me demuestres que tienes una buena comunidad. Digo, ok, pero cuando tenga el código, sabéis qué he hecho, ¿no? Compañero Brett, compañero, si estás contento, unos descuentitos, ¿no? Que en otros sitios 70%.
al menos una cuentita en mi comunidad. ¿Compañero? Bueno, no tengo un no, tampoco tengo un sí. Primero hay que demostrar las cosas. Así que solamente con tu ayuda, si te registras con el link de abajo y utilizas los códigos normales, que no son míos, por aquello que te acabo de explicar, que soy demasiado pequeño, pero a ver si consigo tener mi propio cupón de Chaos Traders, garantizándote el mejor descuento permanente en esta empresa TradeFi, que no está nada mal, pero te voy a contar un secretito entre tú y yo. Está muy bien sus normas, está muy bien todo, está muy bien que por parte del broker pues tenemos un vamos a trading real, es todo verdad, solo puedes tener una cuenta, de verdad, está muy bien. Si no, no tendría este vídeo aquí hablándote de ella con los links y todo esto, te lo digo de corazón. Pero igual no puedo evitar decirte, demasiado joven, bueno, el tiempo la juzgará y la pondrá en su sitio y espero que simplemente esto sea una mala espina. Y no te rayes, yo no me voy a rayar con ella, le voy a dar sin problema ninguno, le voy a continuar pegando sin problema ninguno y como solamente permite tener una cuenta en real, pues bueno, no va a ser mi cuenta principal porque es que solo es una cuenta. Voy a continuar diversificando en empresas. Así que por ese tema tampoco me preocupa demasiado que el compañero Brett pues nos haga un Scotty, ¿vale? Y a ti tampoco debería preocuparte si estás en otras empresas que ya llevan más tiempo y que están súper afianzadas y demostradas que todo va bien y que han pagado lo que no está escrito. Aún así, le he puesto empresa premium, porque vas a real. Y el premium al final del día es que vas a real. No es premium de garantía que va a desaparecer. No, cualquiera puede marcarse un Scotty cuando le dé la santa gana y nosotros, pues, bueno, si somos suficientes iremos a por ellos. Suficientes que demandamos, suficientes que nos cabreamos. En fin, para más comentarios y más cositas, tienes aquí y sobre todo te lo agradecería más si estás en nuestro Telegram de Chaos Traders en el tema de TradeFi, donde iremos actualizando si cambian normas, si hacen cositas y todo esto de esta maravillosa y espero que exitosa empresa de fondeo y que simplemente pues de aquí a unos años me vea este vídeo y me parta la risa de Armando, qué mal que falló tu instinto. Pero está ahí. Venga, que tengo que acabar el vídeo, que resulta ser que aún tengo otra que vas a real. Y todo esto antes de pasado mañana que vienen los mega descuentos. Espero que te guste y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos desde el stream del caos.